Bueno, Shalom, un saludo muy cariñoso para todos, como siempre. Hoy vamos a continuar con este estudio que hemos venido teniendo las 2 últimas semanas en preparación para PESA. Y un estudio donde estamos haciendo un énfasis especial en este 2025 acerca del tema de sacar la levadura. Vimos en el primer video de esta serie, vimos cómo era ese Pesach personal con Yeshua. Ese abre la puerta del corazón y Yeshua entrará en nuestra vida y Él cenará con nosotros y nosotros con Él. Ese es el primer Pesach personal. Si usted no ha visto esos videos, le recomiendo que los vea antes de este. En ese primer Pesach personal hablamos acerca de lo que es precisamente el nuevo nacimiento. Cómo después de ese Pesach personal con Yeshua se nace de nuevo. También vimos en el segundo video de la semana pasada, vimos cómo sacar la levadura del pueblo, la importancia de reconocer cómo somos nosotros como pueblo y qué levadura necesitamos sacar definitivamente. Nosotros tenemos que recordar algo que es muy importante. El pecado es comparado con la levadura. El pecado va llevando a otro pecado y de ese al siguiente, hasta que al final la persona se encuentra en un mundo completamente alejado del Padre. Por eso es muy importante revisar la levadura que haya en nuestra propia vida, la levadura que haya en nuestro entorno, en nuestro pueblo, para que nosotros nos abstengamos de esparcir levadura entre la nación, entre el pueblo, porque dice Primera de Corintios, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y eso lo hemos visto hoy. Una levadura muy grave que tenemos en este momento es la confusión tan inmensa en la que ha caído este llamado del Eterno para regresar a la casa por cuenta de toda la levadura que ha sido sembrada, de cuenta de toda la cizaña que el enemigo ha sembrado en nuestro campo. Cuando uno se sale de la palabra y permite que entre teorías ajenas, voces ajenas, el campo se va a ver de alguna manera o de todas maneras se va a ver contaminado. Hoy vamos a tocar el tema como lo propuse en el título, de sacar la levadura a los primeros frutos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la fiesta de Pesach digamos que está dividida entre Pesach, pan sin levadura y primeros frutos o Yom HaBikurim, pero de todas maneras constituye un solo tema. Hay un solo tema que es todo el tema de Pesach. Y este sacar la levadura, tener al Cordero primero que nos quita el pecado, sacar después nosotros la levadura de nuestra vida. Y ahora llegar al día de primeros frutos es un camino, es una secuencia completamente necesaria de entender. Antes de entrar en el tema de los primeros frutos, porque hoy quiero compartir con ustedes algo diferente de los primeros frutos. Y tengo para contarles un testimonio, porque es que yo también, si ustedes ven los videos que yo tengo antes de primeros frutos, yo también había enfocado las cosas, bueno, digamos que como en un 90%, pero había un punto donde que el Padre me permitió ahora como hacer ese clic, hacer ese enlace que definitivamente abre como otra perspectiva de ese camino que va del Pesach hasta los primeros frutos y de los primeros frutos hasta Shavuot. Pero sigamos entonces acá en el orden antes de entrar al tema de los primeros frutos. Recordemos que él también nos dijo Yeshua, nos advirtió de sacar la levadura de los fariseos. ¿De qué se trata? No voy a entrar de una manera extensa porque esto ya lo conocemos, solo porque quiero que quede la constancia en el estudio. Que la levadura de los fariseos es agregar a los mandamientos del Eterno mandamientos y tradiciones de hombres.
En Mateo 16:11 dijo el mismo Yeshua: ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardarais de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de fariseos y de seduceos. Esto es muy importante porque estoy hablando precisamente de toda la cizaña que ha sido sembrada en medio nuestro, y toda de dónde viene, de libros extraños. Hoy ya no hoy lo que menos se enseña es la Torá, los profetas y el Nuevo Testamento o el Pacto Renovado. Hoy es que porque lo dijo el uno, porque lo dijo el otro, porque el libro tal, porque personas de los comentarios de todas las personas se volvieron por encima de la voluntad del Eterno, y esa precisamente es parte de la levadura que nosotros tenemos que sacar. También cuando nosotros entendemos aquí cuál es la levadura de los saduceos, nos damos cuenta. Dice que en Mateo 22:23, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, bueno, ya sigue todo el texto, ¿cuál es la levadura de los saduceos? La levadura de los saduceos es que ellos no creían en lo sobrenatural, negaban la existencia del Espíritu Santo, de los ángeles y de la resurrección. El tema, por ejemplo, nosotros sabemos, ahora sobre todo en este tiempo cuando el Padre nos ha llamado como Casa de Israel, nosotros sabemos que una de las enseñanzas que está muy extendida en la casa de Judá es precisamente el tema de la reencarnación, que hay personas que confunden resurrección con reencarnación. Resurrección, la persona murió, vamos a ver un ejemplo práctico de las Escrituras. David murió, la profecía nos dice que David regresará cuando venga Yeshua, él resucitará y él estará a cargo del gobierno en Jerusalén. Pero es el mismo David. Esto es la resurrección. Cuando nosotros estamos hablando de reencarnación, es una falsa teoría que no proviene del Eterno, donde se dice que una persona simplemente murió y va a volver a nacer como otra persona diferente, o aún hasta como un animal o una planta. Bueno, esa es doctrina de los saduceos. También el hecho de que no se crea en lo sobrenatural. Si nosotros hemos perdido algo muy valioso en este regreso a la casa, en este llamado del Padre, ha sido el valor de lo sobrenatural. Yo me sorprendo mirando a través de las redes, por ejemplo, en las diferentes congregaciones. Ya no se cree en milagros, no se cree en sanidades, no se cree en nada sobrenatural. Es como si el Eterno fuera simplemente como si estuviéramos hablando del rey de Babilonia, del rey de Persia, del rey de tal, y el Eterno es el rey de Israel. Pero así, un hombre común y corriente. O un hombre no, pero alguien común y corriente, lo sobrenatural ha sido quitado del corazón de las personas. Y nosotros sabemos que el mismo Yeshua es sobrenatural. Él mismo dijo: ustedes son de abajo, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Él él dijo que bajó del cielo. Nosotros estamos frente a hechos sobrenaturales. Todos los milagros de Yeshua, ¿por qué los hizo? Porque los milagros garantizaban que Él era el verdadero Mesías, el que daba vista a los ciegos, el que hacía hablar al mudo. Todo esos son milagros que se siguen dando. Está también la levadura de Herodes. La levadura de Herodes era todo lo que tiene que ver o tenía que ver con la corrupción del templo. Recordemos que Herodes fue nombrado rey de los judíos por el Senado romano, pero Herodes inclusive era el rey de los judíos, pero ni siquiera era judío. Él era un edomita. Entonces, imagínense hasta dónde iba la corrupción del templo. Bueno, ya sabemos que el mismo Yeshua dijo que habían convertido la casa del Eterno en cueva de ladrones. Tenemos también la levadura de Corinto. ¿Qué es la levadura de Corinto? La levadura de Corinto es todo lo que tiene que ver con la sensualidad, con la fornicación, con el orgullo, con el pensamiento basado en el hombre.
Y hoy sí que nos damos cuenta de la levadura de Corinto metida del pueblo del Eterno, o del que se dice ser pueblo del Eterno. Porque fíjense, todo esto, hay tantas personas completamente de acuerdo con todas esas enseñanzas de hoy, con lo que se ha llamado como el wokismo, toda esa perversión de los niños, de todo eso está relacionado hoy con el pueblo del Eterno. Y parece una cosa absurda e ilógica, pero así es desafortunadamente, porque tenemos inclusive en la levadura de los fariseos, todos los mandamientos de hombres, mandamientos que son completamente opuestos al corazón del Eterno, y en ellos se permite abusar de los más pequeños. Así que eso es algo que nosotros definitivamente tenemos que examinar, por lo menos a nivel personal, que es lo que yo los estoy animando antes de este Pesaj que ya casi llega. Entendamos esto, que es muy importante. Cuando nosotros sacamos la levadura, el Eterno pone su sello en nuestra frente. Fíjense, nosotros hemos cometido desde siempre, porque esto yo misma he caía en ese mismo error de enseñar desde que estaba en la iglesia cristiana acerca del sello del anticristo, el sello del antimesías. Pero nunca ni en la iglesia, ni ahora en este regreso, se habla del sello de Dios en la frente nuestra. Y esto es muy importante de entender, porque es que para nosotros lo importante es saber cuál es el sello del Eterno. El del anticristo, pues ahí lo vamos a ir entendiendo y nos alejamos, pero si tenemos el sello del Eterno, nosotros vamos a estar protegidos. Cuando nosotros leemos los textos de Ezequiel, varias veces yo he hablado de este tema, por eso voy rápido, pues nosotros entendemos que cuando nos dice en la palabra el Eterno que a los que se dolían del pecado de la casa de Judá, Él mandó un ángel para que les pusiera el sello de Dios en sus frentes. En hebreo nos dice muy claro que era la letra Tap. Y la letra Tap, como ustedes la pueden ver ahí aquí en el PowerPoint, la letra Tap en los tiempos de Ezequiel era una cruz. Así que para nosotros eso tiene sentido, que lo que ponga el Eterno en nuestra frente como el sello sea la cruz, porque fue la cruz la que nos llamó finalmente de regreso a la casa. Ahora, ¿por qué estoy hablando de poner este sello? Porque este sello viene de sacar la levadura. Leámoslo en Éxodo 13, del 5 al 10. Dice, cuando el Eterno te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Ebeo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración, la celebración de Pesaj. 7 días comerás pan sin leudar, y el 7º día será fiesta para el Eterno. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás aquel día a tu hijo diciendo, esto se hace con motivo de lo que Yahweh hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y dice la palabra, y te será, ustedes lo pueden leer ahí en amarillo, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos para que la Torá de Yahweh esté en tu boca. Para que la Torá de Yahweh esté en tu boca. Por cuanto con mano fuerte te sacó el Eterno de Egipto, por tanto tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Nosotros sabemos que eso desembocó ya en la enseñanza de los tefilim. No, de eso no. Eso es una representación, digámoslo, pues sin entrar en mucho detalle, porque ya sabemos que hay cosas que no son del Eterno. Pero fíjese acá algo muy importante. De sacar la levadura, vamos literalmente a la palabra, dice el Eterno, que pondrá una señal sobre nuestra mano y en la frente, entre los ojos, en la frente y en la mano. Qué casualidad, el mismo sitio donde el antimesías dice que va a colocar su marca. Ahí nosotros sabemos que el enemigo lo que siempre ha hecho es imitar y adulterar, digamos, tanto el sentido como el significado para que la gente caiga en su mensaje
de torcer todo el camino del Eterno. Fíjense que en Apocalipsis 7:3 es tan importante que nos dice en Apocalipsis 7:3: envió otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Elohim. Y de ahí viene todo el sello de los 144,000, todo el sello. El sello había que ponerlo, y lo va a poner el Padre, ¿dónde? En la mano y en la frente, hasta que hayamos sellado en sus frentes. ¿Cuál va a ser ese sello? Va a ser la letra Tav, porque la letra Tav significa pacto, y la letra Tav es una cruz, así que tiene, como les digo, todo el sentido. En Apocalipsis 9:4 también ya nos dice, ya cuando se está ejecutando el juicio, se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente que ese juicio podía afectar solo a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. O sea, los que no saben del sello, los que están llenos de levadura, los que nunca creyeron, ellos podrán ser afectados por ese juicio. En Apocalipsis 13:16 ya nos habla de la marca de la bestia, hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Esta es la del antimesías. Ahora, pero una vez que ya hemos entendido ese pesar personal, el entender como pueblo la importancia de sacar la levadura, el sacar la levadura, como terminamos hoy explicando la levadura de los fariseos, de los saduceos, de todo, vamos entonces a unir esto con una fiesta que en este año tiene un significado además muy especial, que es la fiesta de primeros frutos o Habikurim. ¿Por qué digo que este año? Porque este año nosotros vamos a tener todas las celebraciones, desde el viernes en la noche que comienza el Shabbat hasta el domingo en la noche, vamos a tener todas las celebraciones de Pesach. Vamos a tener el viernes en la noche, comienza el día 14, que es Pesach es el día 14. Es decir, que en ese Shabbat, digamos a las 3 de la tarde hubiera sido la muerte de Yeshua. En la noche va a ser el Seder de Pesach, y ya empieza Yeshua con los 3 días y 3 noches en la tumba. Pero este año, por haber caído Pesach en Shabbat, entonces la fiesta de primeros frutos va a ser en el mismo día de la fiesta de pan sin levadura. ¿Por qué? Porque la fiesta de primeros frutos es el día después del día de reposo. Es fácil de entenderlo. Cuando Yeshua murió, hago esta explicación de pronto por si hay personas más nuevas. Cuando Yeshua murió en el día 4, un miércoles, digamos, en lo que conocemos hoy, un miércoles a las 3 de la tarde. Por lo tanto, él estuvo en la tumba la noche del miércoles, la noche del jueves, toda la noche del viernes. 3 días. El jueves, todo el día del jueves, todo el día del viernes y todo el día del sábado. Cuando terminó el Shabbat y comenzó el primer día de la semana, Yeshua resucitó. Porque Yeshua resucitó en el primer día de la semana, y vamos a ver exactamente por qué. Aquí yo sé que hay otra confusión, porque hay quien dice que él empieza a contar desde el momento de la muerte, pero si ustedes revisan, entonces cuentan de 3 de la tarde a 3 de la tarde a 3 de la tarde, y resulta que Yeshua hubiera resucitado en Shabbat, pero Shabbat es un anticipo del milenio. Y la palabra nos dice muy claro que van a ser 3 noches y 3 días en la tumba, no desde que murió, sino en la tumba. Entonces ahí es donde viene la diferencia. Ahora vamos a mirarlo desde varias citas bíblicas para confirmarlo. Pero este día de primeros frutos, antes de entrar en el estudio, yo quisiera que ustedes por un momento reflexionaran, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros hemos entendido por la fiesta de primeros frutos? ¿Cuáles fueron esos primeros frutos que Yeshua presentó? Para mí esto ha sido muy interesante, porque le he hecho la pregunta ya a muchas personas que ya han visto el estudio, ya han recibido el estudio.
Y yo también pensaba como ellos, está hablando de todos los que creyeron en Yeshua en ese tiempo y aún después. Pues no, hoy vamos a ver algo yo creo que nuevo, por lo menos para muchas personas, por lo menos para muchas personas. Vamos a ver la importancia que tiene la fiesta de primeros frutos, además de saber de la resurrección, porque recuerden, si Yeshua no resucitó, vana es nuestra fe, es un día grandioso, pero es un día que no es un día de reposo, y en la mayoría de las congregaciones ni siquiera se celebra el día de primeros frutos. De manera que es muy importante. Otro punto muy importante es que al comenzar los primeros frutos, que es el día después del Shabbat, después del Shabbat semanal de Pesach, es decir, cuando comienza el primer día de la semana, se comienza también el conteo del Omer hacia a la fiesta de Shavuot o Pentecostés. Lo que quiere decir que siempre Shavuot o Pentecostés va a ser en un primer día de la semana, porque la fiesta está ordenada el primer día, el día después del séptimo Shabbat después de Pesach. De manera que siempre todo está en orden como lo hemos venido celebrando, en orden con la palabra. Así que vamos a entrar rápido en este tema de los primeros frutos para que veamos la importancia que tiene para nosotros esta fiesta. Él dice, habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Eterno para que seáis aceptos. Al día siguiente del día de reposo la mecerá. Al día siguiente del Shabbat la mecerá. Entonces, ¿cuál es el día siguiente del día de reposo? El primer día de la semana. Primer día de la semana. Pero fíjense, aquí es donde yo vengo con lo que les voy a mostrar hoy. Porque nosotros venimos hablando desde Pesach de la muerte del Cordero, bueno, desde el día 10 de la selección del Cordero, del día 14 de la muerte del Cordero, del Seder de Pesach al comenzar el día 15, y de pronto saltamos a que el sacerdote va a presentar una primicia, una gavilla de primicia de primeros frutos. Entonces nos vamos como a algo concreto, pasamos del perdón del pecado y de la cobertura de la sangre y de todo esto, pasamos como que se va a presentar, a ver, los primeros frutos, porque estamos empezando la primavera, los primeros frutos se van a presentar delante del Eterno. Por eso esta fiesta como que pasa para muchos desapercibida, pero hoy vamos a ver realmente de qué se trataba, por qué la ordenanza de esos primeros frutos, por qué tenía que ser presentada literalmente en el primer día de la semana, que fue cuando Yeshua resucitó. Sigue diciendo el texto, nos sigue diciendo, esto es Levítico 23, que el día que ofrezcáis la gavilla ofreceréis un cordero de un año en holocausto al Eterno y las ofrendas. Esto mientras estaba el templo. Yo no me quiero extender ahí porque yo quiero que vengamos a hoy. Ustedes lo pueden leer todo, pero como hoy no hay templo, hoy nos vamos, y ya estamos en el tiempo, ya después de Yeshua, nos vamos a centrar en ese primeros frutos con Yeshua. Entonces termina diciendo el verso 14 que es un estatuto perpetuo por vuestras edades donde quiera que habitéis. Ahora, para poder hacer una conexión que va a ser muy interesante acá, de cuáles son esos primeros frutos, porque nosotros sabemos y lo hemos repetido que Yeshua se presentó delante del Padre con los primeros frutos. ¿Cuáles son esos primeros frutos que Yeshua presentó? Vamos antes de entrar en el tema, vamos a mirar algunos términos que nos van a ayudar a entender el proceso. Dice, cuando ya habéis entrado en la tierra que yo os doy, seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia. Aquí nosotros encontramos, por ejemplo, en el Targum que nos dice, traeréis el homer de tu cosecha. Esa gavilla, esa primicia, es también llamada el homer. De ahí es de donde viene también el conteo del homer hasta Shavuot. Ahora, ¿qué es el homer?
el Homer es una medida. El Homer era se ha definido en la concordancia hebrea como una medida seca de 1/10 de efa o unos 2 litros o una gavilla. Pero digamos que en buen español, ¿qué significa un Homer? Que traigamos un Homer. El Homer es como la representación de toda la cosecha. Digamos, había una cosecha de maíz grandísima. Entonces el Eterno dice, bueno, el sumo sacerdote presentará un Homer de la cosecha. No es que se van a traer toda la cosecha, no, traen una representación de la cosecha y la presenta delante del Eterno para ser aceptados por el Padre. Entonces, esto es importante, aunque nosotros ya hemos venido manejando la palabra, pero yo quiero que hoy nos centremos en esto. El Homer es una representación, es algo simbólico que está representando a muchísimos frutos, o como vamos a ver en el caso de Yeshua, a muchísimas personas. Miremos aquí, vámonos hasta Egipto y examinemos este tema, porque lo hemos examinado en los otros 2 temas anteriores. ¿Qué pasa? Fíjense, no es ninguna coincidencia que el 3 días después del Pesaj, el pueblo estuviera a la orilla del Mar Rojo. 3 días después del Pesaj exactamente. Recuerden, el Eterno conoce el pasado, el presente, el futuro. Él conoce todo, el plan es perfecto. Él había dicho que Yeshua muriera en el día 14. El día 14 en Egipto, nosotros sabemos que también era un miércoles, era el día 4. Lo sabemos por la cuenta del maná en los capítulos posteriores. Pero nosotros sabemos que era un día, ese día 14, que murió el cordero en Egipto, que pone el dintel, la sangre en el dintel de la puerta. Era un día 4, es decir, un miércoles de hoy, literalmente la misma semana como en la que murió Yeshua. Recuerden, Pesaj va cambiando de día, solo cada tantos años va a caer en ese día en especial, lo que hace todavía más significativa la fiesta y sobre todo el cumplimiento de ella. Ahora, cuando el pueblo está ya en el borde del Mar Rojo, ¿qué es la palabra que les está diciendo Moisés? No temáis, estad firmes y ved la salvación que Yahweh hará hoy con vosotros. La palabra Yeshua o Yeshua es salvación. De ahí viene, vean a Yeshua que los va a salvar, o sea, desde ahí en una manera muy significativa. Ya se estaba viendo todo lo que venía en el futuro. Ahora, cuando pasa el pueblo de Israel, cuando ya pasa en el día de los primeros frutos, ya durante el día, ellos están en la noche ahí en el borde del mar, y cuando ellos pasan en el Mar Rojo, lo que pasó fue un Homer de todo el pueblo del Eterno, desde ese tiempo hasta hoy. ¿Por qué lo sabemos? Miren lo que nos dice el mismo Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar. En Primera de Corintios 10, Pablo les está diciendo, bueno, nuestros padres fueron los que pasaron el mar, pero ahí vamos nosotros representados. Cuando nuestros padres fueron los que recibieron la Torá en el Sinaí, ahí estábamos nosotros representados, nos dice también la palabra. Porque en el corazón del Eterno lo que estaba pasando el mar era un número, una medida de todo el pueblo del Eterno. De todo el pueblo del Eterno, como les digo, incluyéndonos nosotros mismos. Ahora, cuando nosotros entendemos lo que significó el paso del Mar Rojo, nosotros entendemos lo que significa todo el Pesaj. Que recuerden, el paso del Mar Rojo es la fiesta de primeros frutos, 3 días y 3 noches después de Pesaj, pero en este caso, ¿por qué tenía el mismo significado de Pesaj? Porque ya lo hemos visto, Pesaj nos pasa de esclavitud a libertad. El Pesaj fue ordenado no en Levítico 23, Pesaj fue ordenado en Éxodo 12,
porque era para poder sacar al pueblo de la esclavitud de Faraón. Recordemos que el pueblo mismo, Jacob mismo, se había entregado a Faraón. O sea, el Faraón tenía un poder legal sobre el pueblo de Israel. Ahora, la única manera que había para que ese poder legal terminara era con que desapareciera el pueblo o desapareciera el faraón. Aquí el hecho de que el faraón viene siguiendo al pueblo, el Eterno abre el mar, el pueblo pasa, ese Homer de toda la nación pasa, esa primicia, ese remanente, digamos, de todo el pueblo pasa por el Mar Rojo. Pero las aguas se cierran y pierden ya se pierde la vida los ejércitos de Faraón. El pueblo finalmente pasa a la libertad. Esto es importante entenderlo, porque es que si nosotros no unimos la salida de Egipto con las fiestas, tampoco vamos a entender el significado de las fiestas para nosotros, muy especialmente ya ahora en este tiempo. Cuando nosotros vamos sacando la levadura de nuestra vida, nosotros vamos quedando en libertad. Si nosotros sacamos todos esos traumas del pasado, como hablamos en el primer Pesach, nosotros vamos siendo libres, vamos siendo libres. Por eso es que Yeshua nos dice que entreguemos las cargas a Él para que nosotros podamos caminar en libertad hacia la tierra prometida, Entonces, fíjense, esos 3 días y 3 noches que pasaron también en Egipto tienen un significado muy interesante para todos nosotros. ¿Por qué sabemos que son 3 días? Bueno, porque lo dice la palabra. El primer día vinieron de Ramesés a Sucot. El primer día nos dice la palabra que vinieron de Ramesés a Sucot. No es coincidencia que Ramesés sea la ciudad del sol y Sucot la cobertura del Eterno. ¿Qué quiere decir? Que en ese primer día los nombres de las 2 ciudades resumían el plan que nosotros mismos vivimos. ¿Nosotros de dónde salimos? De la Iglesia Católica, porque nosotros ya somos, después de Yeshua, somos del nuevo pacto. Nosotros ya venimos después de toda la persecución que estaba contra los discípulos y contra los primeros cristianos, y todo esto hasta que finalmente se levanta Constantino, digamos que termina esa persecución y digamos que comienza el periodo de libertad, comienza el periodo de libertad, pero comienza desde la ciudad del sol. ¿Quién era Constantino? Un sacerdote del dios Sol. Por eso ya sabemos que el cambio del Shabbat para el domingo se hizo en honor al Sol Invictus, de acuerdo a lo que dice la Enciclopedia Católica. ¿Y a dónde nos trae a nosotros el Padre ahora? Nos trae en Sukkot, nos trae hasta conocer las fiestas y saber que hoy podemos nosotros estar bajo la protección y la cobertura de Él. El segundo día salieron de Sukkot y acamparon en Etam. ¿Qué tiene que ver eso? También miren lo hermoso que es el mensaje. En Etam ya sabemos que Sukkot es la cobertura del Eterno. Pero ellos, ¿qué quiere decir Etam? Etam es muy importante. Etam quiere decir la reja de arado. La reja de arado. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, pues tiene que ver con Lucas 9:62. Lucas 9:62, Yeshua dijo: ninguno que pone la mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Miremos el pueblo en Egipto. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el peor, pecado o el peor problema que siempre presentó el pueblo que salió de Egipto? Que siempre estaban mirando atrás por cualquier cosa. No había agua, si hubiéramos estado en Egipto. No había comida, como comíamos de bueno en Egipto. Ya les parecía buenísima la esclavitud. Yeshua también nos dice a nosotros: el que pone la mano en el arado y mira atrás no es apto para el reino. Nosotros tenemos que mirar al frente. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a vivir no solamente el milenio de paz, sino toda una eternidad con el Eterno en un mundo que ni nosotros podemos imaginar. En algo que yo misma, que soy una admiradora número 1 de toda la naturaleza, yo creo que siempre ustedes se han dado cuenta de eso.
Para mí el amanecer, el atardecer, las flores, los animales, los colores, para mí todo eso es algo que llena la vida mía. Y yo digo, si esta creación fue tan hermosa, ¿cómo irá a ser la Nueva Jerusalén? Lo que ojo no vio ni oído oyó, lo que tiene el Padre preparado para los que le amamos. Miren, eso tiene que ser algo grandioso. Por eso Yeshua dice, si ya usted puso la mano en el arado, es decir, si usted ya salió de Sucot para Etam, no mire para atrás, no mire para Egipto, no mire para Egipto. Usted simplemente enfóquese en seguir adelante. Usted enfóquese en seguir adelante y en mirar el futuro, lo que viene, porque es de la única manera que nosotros vencemos absolutamente. Entonces, ese era el segundo día, la reja del arado. ¿Y qué pasó con el tercer día? En el tercer día nos dice que vinieron de Etam a Pijajirot. ¿Y qué pasa allí? Dice, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijajirot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Cuando el pueblo está frente al mar, ellos están allí, dice que acampando hacia Baal Zephón. Es decir, ¿quién era Baal Zephón? Baal Zephón, de acuerdo a la concordancia hebrea, nos dice que es el llamado Señor del Norte, y es un nombre hebreo que se refiere al dios heleno conocido como Zeus Casios, el dios del monte Agra. O sea, es un dios pagano. Era el último de los dioses paganos que había que vencer. ¿Cuál es el mensaje que nosotros tenemos ahí? El mensaje que nosotros tenemos es, muere el Cordero por nosotros, nos protege, nosotros salimos, tenemos que sacar toda la levadura, vamos sin pecado, salimos a la libertad, pero tenemos que dejar atrás todos los dioses. Por eso yo he venido insistiendo tanto en todas desde hace tanto tiempo. Húyanle al Kabbalah. Kabbalah es un dios falso. Ein Sof no es el eterno. No es. Ustedes pueden preguntar, ustedes pueden decir, no es un dios falso que hay que dejarlo atrás. Pensemos entonces en detalles que son, porque recuerde, nosotros tenemos un Elohim que es lleno de detalles hermosos, que todo tiene un significado. Cuando el Eterno le dijo al pueblo que pusieran la sangre sobre el dintel de la puerta, nosotros encontramos, si nosotros miramos en la figura del dintel de la puerta, nosotros podemos pensar en la letra Het. La letra Het nos daría el dintel de la puerta exactamente. Y la letra Het corresponde al número 8 y significa vida. Es decir, poner la sangre del cordero sobre el dintel de la puerta significa vida. Y corresponde al día 8, al número 8, a un nuevo comienzo. Por eso primero frutos es el primer día de la semana, porque es el día 8, es un nuevo comienzo. Por eso Yeshua no resucitó en Shabbat, porque Él no resucitó el séptimo día. Él con la resurrección nos dio nueva vida. Por eso el número 8 es importante. Entonces, si nosotros vemos literalmente el marco de la puerta, podemos pensar en esto y nos da un significado perfecto. Pero también nosotros podemos pensar en la letra Taf de nuevo. ¿Por qué? Porque la letra Taf moderna tiene, digamos, la misma forma del dintel de la puerta. Entonces, solo que un poquito más alargadita a un ladito, pero si ustedes la ven, ustedes la pueden ver ahí, es la misma forma. Y cuando nosotros sabemos que la letra Taf significa un pacto, y que en el tiempo de Ezequiel la letra Taf era una cruz, entonces nosotros ahora podemos reunir en una sola visión lo que significaba poner la sangre en el dintel de la puerta y poner la sangre que correría después en la cruz, en la misma letra Taf. En la Taf anterior, que sería la forma de la cruz, y hasta en la Taf actual que nos representaría esa puerta en Egipto. ¿A ustedes no les parece que todo eso es muy lindo?
A mí siempre les digo que a mí eso me llena el corazón, porque no hay tantas formas de diferentes letras. ¿Cómo es que todo coincide perfecto? Porque nosotros tenemos un Dios perfecto, vivo y verdadero, vivo y verdadero. Entonces, pasemos aquí, ya llega el día de primeros frutos. Este remanente, digamos, este Homer, de todos los miles de millones de seres que hemos pasado por esta tierra a lo largo de estos 6.000 años, que somos del pueblo del Eterno, ese remanente cruzó el Mar Rojo hacia la libertad. Y cuando llegaron a la libertad, nosotros sabemos que se cantó el cántico de Moisés y todos danzaban y daban gloria al Eterno, porque fue Él, es a Él el único que le debemos nuestra libertad. Nosotros estamos bajo esa batalla de las simientes. Si nosotros nos salimos del camino del Eterno, vamos a la esclavitud del enemigo, porque lo del enemigo es esclavitud, lo del Eterno es libertad. Entonces, volvamos ahora a la ordenanza de Levítico 23. Habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra y seguéis la miel, traeréis al sacerdote un homer por primicia de los primeros frutos. Entonces la pregunta es, bueno, cuando Yeshua resucitó en esa fiesta de primeros frutos, el primer día de la semana, al comenzar el primer día de la semana, recuerden siempre, el primer día de la semana o cualquier día comienza al caer el sol. Entonces, en la noche, digamos, hacia el amanecer resucitó Yeshua. Vamos a ver por qué les estoy diciendo que hacia el amanecer. Pero dice, fue en la fiesta de primeros frutos cuando Yeshua resucitó. Tenemos una inmensa confusión porque el judaísmo cambió la fiesta de Yom HaBikurim para el día 16. ¿Por qué? Porque del 14 al 16 no hay 3 noches y 3 días, y ese cambio se hizo después de Rambam, después de que ya en el segundo siglo. Esto ya era para quitar la fe en Yeshua, porque Yeshua dijo que resucitaría después de 3 noches y 3 días. Si el 16 es el día de primeros frutos, pues entonces no puede, Yeshua tiene que ser necesariamente un falso profeta. Entonces hay muchos que todavía nos dicen que no, es que se cuentan 14, 15, 16, mentira. 3 noches, 3 días. No son 3 días así nomás, no, son 3 noches y 3 días. Entonces, en esa fiesta, en ese día, primer día de la semana, Yeshua resucitó y Yeshua se presentó a sí mismo como primicia de la cosecha. Pero ¿qué fue lo que presentó delante del Padre? Vamos a verlo en la misma escritura. Primera de Corintios 15:20. Ahora Yeshua ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. ¿Qué quiere decir? Que Él presentó una gavilla, un homer, una medida de los que durmieron. Fíjense, ¿sabe? Les vuelvo a contar para que entendamos bien esto. Yo misma lo pensaba así. Yo misma pensaba que los primeros frutos habían sido los que habían creído en Él, los que habían creído en Yeshua, en toda su predicación, en su vida pública, y nosotros pues incluidos proféticamente. Pues no, porque dice que son los que durmieron. ¿A qué se refiere la palabra cuando dice los que durmieron? Pues los que habían muerto. Entonces, aquí es donde yo les digo que muy a la madrugada me despertó el Padre con esta conexión que, ay no, eso fue algo tan hermoso, porque la conexión fue clara. Mi pregunta había quedado, ¿quiénes son los que durmieron? Estaba haciendo este estudio y estaba haciendo todo esto. Bueno, ¿quiénes son los que durmieron? Bueno, ¿qué pasó entonces en esos 3 días y 3 noches en el Seol? Imagínense, yo misma lo he enseñado, pero no, como que me faltaba un clic, como me faltaba unir los dos conceptos para entender esto tan hermoso. Por eso les digo que es que la revelación del Padre es progresiva, es progresiva. ¿Qué pasó durante esos 3 días y 3 noches de Yeshua en el Seol?
¿Por qué sabemos que Yeshua se presentó en el día de los primeros frutos? Mientras el sumo sacerdote presentaba la gavilla de los frutos de la naturaleza, estaba presentando los primeros frutos. Yeshua estaba delante del Padre presentando los primeros frutos de los que durmieron. ¿Quiénes son los que durmieron? ¿Qué eran esos primeros frutos? Aquí nos lo dice Primera de Pedro 3:18. Porque también Yeshua padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos al eterno, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, no es coincidencia, no, el 8 es el primer día, el nuevo comienzo, el primer día de la semana es el día 8. En Noé también fueron salvadas 8 personas, un nuevo proyecto, y fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia el eterno, por la resurrección de Yeshua, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. Aquí el mensaje es absolutamente claro. Yeshua murió y fue al Seol durante esos 3 noches y 3 días, y allí le habló a todos los que nunca habían tenido la oportunidad de conocerle desde el tiempo de Noé, desde esos 8 que vinieron después del diluvio, cuando vuelve a comenzar, digamos, el plan y el proyecto del Eterno. ¿Por qué digo que los que no tuvieron la oportunidad? Porque nosotros, eso lo he enseñado yo también varias veces, que los que nunca conocieron a Yeshua van para el Seol, pero cuando murieron Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, cualquiera de ellos que ustedes van a ver, no dice que fueron al Seol, dice que fueron a reunirse con sus padres. ¿Y quién es el padre? Abraham. ¿Quién es el que está a la cabeza del seno del paraíso, en el seno de Abraham? Pues Abraham mismo, eso nos lo enseñó Yeshua en la parábola. Lo que pasa es que como hoy nadie le cree a Yeshua, sino que le creen a toda la levadura de los fariseos y de los saduceos y de todo, no le creemos, pero Yeshua nos lo dijo muy claro. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Yeshua en esos 3 días y 3 noches? Fue al Seol y le predicó a todos los que habían muerto desde el tiempo de Noé. Todos los que creyeron en él subieron. ¿Por qué fueron aceptados por el Eterno? Vamos a mirarlo. Vamos a mirar acá. Miremos desde las Escrituras. Juan 21. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba a Yeshua, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Ya en el verso 11 sigue diciendo: María estaba llorando fuera del sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar adentro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados en la cabecera y el otro a los pies de donde estaba el cuerpo de Yeshua. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y le dijo: porque se han llevado el cuerpo de mi Señor y no sé a dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Yeshua que estaba allí, pero no sabía que era Yeshua. Ya Yeshua tenía su cuerpo ya celestial, no lo reconoció. Pero Yeshua le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde, yo lo llevaré. Y Yeshua le dijo: María. Y ella, volviéndose, le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Y Yeshua le dijo: no me toques. Es decir, Yeshua le dijo una palabra a ella tan especial que María Magdalena supo que era Yeshua. Entonces, ¿pero qué le dijo? Yo me imagino, ella cuando él le habla y ya le dice María, y ella le dice Raboní, maestro, fue porque lo reconoció, pero ¿qué le dice Yeshua? No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.
Aquí, que bueno, viene tanta cosa que subo a mi Padre, sí, porque Yeshua es la palabra del Eterno hecha hombre. Recuerden, el Eterno envió su palabra. El Padre está en los cielos, Él envió su palabra. Él es el Elohim, porque el único Elohim es Yud-Heh-Vav-Heh, y Yeshua es su palabra, su mano derecha, en fin. Pero no voy a entrar en el tema del Ejad. Solo hago la observancia para que no haya confusión. Ahora, fíjense esto. En Mateo 28:1, miremoslo desde este texto. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Este es un texto que lo quiero leer para que ustedes sepan que Yeshua sí resucitó el primer día de la semana, para que dejen la confusión con que resucitó en Shabbat. Y dice acá que al amanecer del primer día de la semana hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo movió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve, y de miedo los guardas temblaron y quedaron como muertos. Recuerden por qué habían puesto guardas en el sepulcro, porque le habían dicho a Poncio Pilato que él había dicho que iba a resucitar después de 3 días, y pusieron la guardia para que no lo fueran a llevar los discípulos y después dijeran que era que había resucitado. Pero aquí nos está diciendo que ese gran terremoto, que la piedra del sepulcro fue quitada al amanecer del primer día. Entonces dice, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Yo sé que perdón, aquí fue que leí mal. El ángel respondiendo le dijo a las mujeres, no temáis, porque yo sé que buscáis a Yeshua, el que fue crucificado. Entonces, cuando nosotros vemos en Juan 20:17 que Yeshua le dice a María Magdalena, le dice, no me toques porque no he subido al Padre. Él iba a subir al cielo mientras el sumo sacerdote en el templo estaba presentando los primeros frutos de la cosecha. Yeshua subió al Padre en la mañana. ¿Por qué sabemos que en la mañana? Eso no, ¿y cuáles eran los primeros frutos? Ya les digo, los primeros frutos eran, porque fueron los primeros frutos de los que durmieron. Y miren aquí otro punto muy interesante. Los primeros frutos de los que durmieron, es decir, llegó como una representación de todos los que habían muerto desde el tiempo de Noé. ¿Por qué? Porque dice la palabra que se los presentaba al Padre para ser aceptos por el Eterno. O sea, para que el Eterno aceptara que la redención de la humanidad desde Noé hasta ese día. Ahora, cuando nosotros entendemos esto, que Yeshua fue al Seol, que les predicó, que se los presentó como primeros frutos, ahí es cuando nosotros entendemos lo que dice Apocalipsis 1:18. Que dice Apocalipsis 1:18 que Yeshua tiene ahora las llaves de la muerte y del Hades o del Seol. ¿Por qué dice que tiene ahora de nuevo las llaves? Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, fue la presentación que hizo Yeshua. Porque recordemos que por el pecado de Adán, los hombres nosotros empezamos a morir. Toda esta gente estaba en el Seol porque por el pecado de Adán todos morían, no podían resucitar. ¿Quién tenía las llaves de la muerte y del Seol? El enemigo al que le había sido entregada la autoridad. Recuerden la batalla de las simientes. Pero con Yeshua al morir, y ya va a resucitar, él tiene todo el poder, porque es que Yeshua no es un nombre común. Esto también termina con esa enseñanza que yo no entiendo cómo es que hay gente que sigue a maestros que digan que Yeshua es un hombre cualquiera. Porque un hombre cualquiera, ¿cómo podía ir al Seol? ¿Cómo podía predicarle? ¿Y cómo podía ir al cielo y volver a bajar como hizo Yeshua ese día? Ahora, Yeshua en ese momento ya tiene las llaves del Hades, ya tiene las llaves, eso es lo que nos dice en Apocalipsis 1:18. Nosotros con Yeshua ya no vamos al Seol.
Olvídense el que les diga que no, que es que usted se muere y va al Seol y que resucitamos cuando venga Yeshua. Mentira. Nosotros pasamos de muerte a vida. Yeshua lo dijo, el que cree en mí ha pasado de muerte a vida. Y hay cientos de testimonios inclusive. Y yo lo creo porque yo le creo a las palabras de Yeshua. Porque Yeshua tiene las llaves de la muerte y del Hades. Ahora, ¿por qué ese cumplimiento por qué Yeshua es la primicia de la resurrección? Dice 1 Corintios 15:20, ahora Yeshua resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Él mismo se presenta como primicia de los que resucitaron. Ellos todos pasaron a la vida y fueron al seno de Abraham. Dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, en Yeshua todos serán vivificados. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender la importancia, lo maravilloso de ese día de primeros frutos. Ese día de primeros frutos nos garantiza que si nosotros, el Padre nos llama a su presencia, nosotros no nos vamos a ir a ningún Seol. Nosotros pasamos de muerte a vida. Ustedes recuerdan, el hombre de la cruz se arrepintió y Yeshua le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. No les digo dentro de 2000 años que yo vuelva, ni nada, no, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es que Yeshua no es de este mundo. Es que Yeshua es el eterno. Es que Yeshua es la imagen visible de Elohim. Es que hemos perdido tanto con la levadura de los fariseos, de los saduceos, de Herodes, de todo esto, que ya se ha perdido el poder de lo sobrenatural. Yeshua resucitó a los muertos. Yeshua, ¿y qué nos dice la Midá? Que el que puede resucitar a los muertos es el Eterno. Ve que Yeshua es el Eterno. Yeshua ha resucitado, Él es primicia de los que durmieron. Por eso Él se presentó con la primicia, con ese símbolo de todos los que habían aceptado el mensaje, que no fueron todos seguramente. Entonces, fíjense, cuando nosotros entendemos esto, es como que adquirimos una dosis impresionante de fe, de esperanza en el futuro, de esperanza, de confianza en la palabra. Todo se ha dado perfecto, todo se ha dado perfecto. Así como fue ordenado desde Egipto, así nosotros seguimos, pero perfecto todo el tema hasta hoy. Cuando vienen las mujeres, ya para que lo veamos por lo menos en la imagen, que ya Él había resucitado, Él va en la mañana, ya les dije que Él iba en la mañana hasta el cielo delante del Padre y volvió. ¿Quién puede estar delante del Padre? Solo Yeshua. Nadie puede estar delante del Padre y sin morir. Y si Yeshua hubiera sido un hombre común y corriente, pues ¿cómo va a poder subir hasta el trono y volver a bajar? ¿Por qué sabemos que volvió a bajar ese mismo día? Porque en la tarde nosotros encontramos a Yeshua caminando con los discípulos que se iban para Emaús, para los discípulos de Emaús, los discípulos de la aldea, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Y ustedes pueden leer todo el tema de Lucas 14, ustedes pueden leer todo el tema de 24, 13 y 14, y ustedes van a ver que es en el mismo día de resurrección donde Yeshua les está diciendo quién es Él desde el mismo Génesis. Ustedes se acuerdan de toda esa serie que yo saqué de Yeshua en las porciones de la Torá. Es que Yeshua es la luz desde la luz del primer día. Y ellos tampoco lo reconocieron porque no lo reconocían físicamente, pero lo reconocieron cuando partió el pan, reconocieron cuando Él hizo el pacto, lo reconocieron cuando Él les mostró desde el principio que Él era del que estaba escrito toda la palabra del Eterno. ¿Y qué pasó en la noche? En la mañana va al Eterno y le presenta a los que durmieron. En la tarde se encuentra con los discípulos de Emaús y en la noche se presenta a los discípulos. Dice Juan 20:19, cuando llegó la noche,
De aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Yeshua y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. ¿Por qué tenían miedo a los judíos? Porque los estaban persiguiendo para matarlos. Y eso siguió hasta el tiempo de comenzar en la historia ya en la Iglesia Católica. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ellos no lo reconocieron inicialmente, pero primero que lo vieron aparecer, porque las puertas estaban cerradas. ¿Por qué pudo aparecer? Porque ya estaba con su cuerpo ya sobrenatural. Él pudo aparecer, pero les mostró las manos y el costado. Entonces, fíjense que aquí pasa algo muy interesante, porque dice que inmediatamente que lo reconocieron, Yeshua sopló sobre ellos y ellos recibieron el primer soplo del Espíritu Santo. Esto pasa en un día de primeros frutos. Perdón, esto pasa en un día de primeros frutos. Fíjense, y para muchos, como les digo, pasa desapercibido el día de primeros frutos. Y no solamente Yeshua nos pasó de muerte a vida, no solamente nos presentó también delante del Padre para que nosotros viniéramos a esa vida eterna, sino que en ese día Él sopla por primera vez el Espíritu Santo sobre los discípulos. Sabemos que hay dos soplos. Ese fue uno y en Shavuot es el otro. Ahora entendemos por qué la cuenta del Omer. Ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué la cuenta del Omer nos lleva a Shavuot, donde ya somos investidos de la presencia del Espíritu Santo? ¿Usted nunca ha sentido la presencia del Espíritu Santo cuando venga el día de primeros frutos y usted haya sacado toda esa levadura? Pídale a Yeshua que sople por ese primer soplo que nos trae a la vida, a una nueva creación, a ser nuevas criaturas. Ahora, pero ¿qué había pasado también como testimonio de todo esto? De que pasábamos de muerte a vida. Recuerden, en Egipto, cuando pasaron el Mar Rojo, pasaron de muerte a vida. Pasaron de esclavitud a libertad. Aquí también estamos pasando de muerte a vida. ¿Y cuál fue el testimonio? Nos dice Mateo 27:50 que cuando Yeshua murió, los sepulcros, la tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y muchos santos, o sea, personas que lo habían seguido a Yeshua, pero habían muerto, digamos, durante esos años del ministerio de Yeshua, y se levantaron y volvieron a la ciudad y los vieron vivos. Ellos, claro, ellos volvieron a morir, pero cuando volvieron a morir fueron al seno de Abraham. Es que todo esto nos habla a nosotros de cosas sobrenaturales. Recuerdan que ¿por qué hemos perdido las cosas sobrenaturales? Por creerle a los saduceos. En Juan 21:1, ya después, y con esto termino, miren este mensaje tan hermoso ya de Yeshua resucitado. Y yo quiero que terminemos con este mensaje, porque este mensaje en sí es muy lindo y porque este es un mensaje que nos debe a nosotros animar a seguir llevando la palabra del Eterno. Juan 21:1, después de esto, Yeshua se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos, nosotros vamos contigo. Entraron en el arca, pero durante toda la noche no pescaron nada. Cuando iba amaneciendo, se presentó Yeshua en la playa, pero los discípulos de nuevo no sabían que era Yeshua. Y él les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Entonces les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar más por la gran cantidad de peces. ¿Aquí por qué? ¿Por qué la red a la derecha? Situémonos en Jerusalén. Si nosotros estamos situados en Jerusalén y miramos hacia el norte para saber a dónde está la derecha y cuál es la derecha y cuál es la izquierda, nosotros sabemos que la derecha o el este es hacia el mundo. Hacia el otro lado está el mar. Recuerden que siempre bíblicamente, por ejemplo, cuando Adán y Eva fueron echados del paraíso, fueron echados al este.
siempre al este, o sea, como al mundo, al mundo. Cuando Yeshua vuelva y regrese y haga juicio a las naciones, él va a entrar a Jerusalén, él viene del este de hacer juicio, viene con sus vestidos rojos de sangre de hacer juicio, y él viene del este. El este, ¿qué significa entonces? El mundo. ¿Qué les está diciendo aquí Yeshua? Ellos no lo han reconocido, pero Yeshua les dijo, no, vayan y echen la red a la derecha. Y fíjense, o sea, echen la red al mundo, pero ya no podían siquiera sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Yeshua amaba dijo a Pedro, es el Señor. Juan lo reconoció y le dijo, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era Yeshua, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Y al descender a la tierra, Yeshua les tenía preparadas las brasas y un pez encima de ellas y pan. Y Yeshua les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Y subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra, llena de grandes peces. ¿Y cuánto sacó? 153. Y aun siendo tanto, la red no se rompió. Yo les decía ahora que todo lo del Señor es exacto. Él no da una cifra porque se le ocurrió. 153, bueno, ¿por qué no 145? ¿O por qué no 180? ¿O por qué no 500? ¿O por qué no 20? 153. 153 peces fueron sacados. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros nos vamos al hebreo, nosotros encontramos algo muy interesante. Con los valores de las letras, no estoy hablando de gematría, estoy hablando del valor de las letras hebreas. Cuando dice Ani Elohim, yo soy Elohim, yo soy Dios, pero en hebreo Ani Elohim, el valor numérico sumado es 153. Ese es el primer mensaje. ¿Quién está hablando? Yeshua. ¿Qué les dijo Yeshua? Yo soy Elohim, Ani Elohim. Con el número les está diciendo. Pero también con el mismo número les está diciendo que los peces son los hijos de Elohim, los Benei Elohim. Si ustedes hacen la suma de todos los datos a lo que corresponde cada letra hebrea, van a encontrar 153. Nosotros tenemos un Dios perfecto, perfecto. Es tan lleno de amor, de misericordia, de todo, nos ha dado todos los recursos. Fíjense, nosotros acá, nosotros hoy, que ya vimos cómo sacar la levadura, cómo tener la oportunidad de un nuevo nacimiento, de quitarnos amarguras, dolores, resentimientos, problemas, enfermedades, de todo, de nuestra vida. Y él mismo está diciendo, yo soy Elohim, vayan a traer todos los peces del mundo. ¿Quién fue llamado los peces de la tierra? Toda la casa de Israel. Claro, está llamando también a la casa de Judá, que fue que en ese tiempo fue también ya llevada a la dispersión en el mundo. Pero a todo Israel, a todos los gentiles que han creído en Yeshua, a todos los hijos de Elohim, esos son esos peces. Por eso después, cuando se cumple la cuenta del Homer, les dice, ya investidos del Espíritu Santo, vayan a ser discípulos hasta lo último de la tierra. Yeshua resucitó. Y si Yeshua no resucitó, vana nuestra fe, todavía estuviéramos en pecado, pero Él resucitó. Ahora ya entendimos lo que es la cuenta del Homer. Ya sabemos que en esa noche de primeros frutos comienza la cuenta del Homer. En esa misma noche, en este año, en la misma noche del Seder, comienza la cuenta del Homer. Y esos 50 días es como una escala que nosotros vamos hasta recibir. En ese primer día de primeros frutos recibimos el primer soplo del Espíritu Santo y nosotros vamos por ese puente que viene desde Pesach hasta Shavuot, contando los 50 días para ser investidos del Espíritu Santo, para poder llevar el mensaje hasta lo último de la tierra. Bueno, yo espero que a ustedes les haya parecido toda esta fiesta tan hermosa como la vi, como me permitió el Eterno verla en este tiempo.
Eso fue hace apenas una semana que estaba haciendo este estudio. Miren, vale la pena creerle al Eterno. Vale la pena sacar la levadura. Vale la pena renunciar al pecado. Vale la pena cambiar y ser una nueva creación. Porque vamos a celebrar todo en el mismo día. Y por algún motivo, el Padre me ha hablado fuertemente con respecto a este Pesaj de este año. Muchas cosas van a cambiar en este año 25. Muchas cosas. Yo ni les sé decir, pero yo sé que esto va a ser algo diferente. Lo único que nosotros podemos hacer es atender a la voz del Eterno, es sacar la levadura en el Pesaj con Yeshua, entender los rebeldes que somos, los que se inventan calendarios, los que inventan que ahora unos que ya van a celebrar la próxima semana Pesaj, otros que después van, pero ¿por qué hay que inventar si todo está perfecto en la palabra? Mire, volvamos en obediencia al Eterno, entendamos todo este proceso y en este año tengamos una celebración de Pesaj diferente. Como les decía en los estudios anteriores, no como aquí la elegante cena y donde llegamos y parece como una fiesta social, no, que sea de verdad de arrepentimiento, que sea de verdad de gozo, al mismo tiempo de saber todo lo que el Padre nos ha dado a través de su Hijo, solo porque de tal manera amó Dios al mundo, no solamente a Judá, no solamente a la casa de Israel, al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. El Padre nos quiere a todos en la Nueva Jerusalén, a todos aquí en el milenio. Nos quiere a todos de su mano, a todos sin cargas, caminando en libertad, pasando de esclavitud a libertad. El Eterno nos bendiga y nos guarde. El Eterno nos permita seguirnos preparando. Hay muchos videos que les recomiendo en mi muro de YouTube, muchos videos de Pesaj. Estudien, que la palabra es la que nos llena de fe. La fe viene por el oír la palabra del Eterno. Así que muchas bendiciones a todos, el Padre nos bendiga, el Padre nos guarde, el Padre nos siga teniendo misericordia de nosotros, nos dé vida y salud y que podamos nosotros seguir de la mano de Yeshua. Shalom y muchas bendiciones para todos.